Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda de nuevo su amigo Henry Hidalgo. Me encuentro súper feliz. Hoy vamos a tocar un tema clave. Hoy día vamos a hablar sobre cómo subir tus videos a YouTube. Pero no solo subirlos, sino que los puedas posicionar. ¿Te encantaría tener tu video en las primeras búsquedas de YouTube y que mucha gente lo encuentre? ¿Te encantaría tener videos con miles y miles de vistas? Pues hoy vas a aprender eso. ¿Y sabes qué? Al final del video me voy a dar el lujo de guardarte el mejor tip. En estos meses que estoy compartiendo, leyendo tus mensajes en los videos que he subido, he podido identificar que algo te está faltando para que des ese paso y te acerques al éxito en tu canal de YouTube. Así que quédate al final para que descubras ese super tip. Primero es que tengas el video, obvio, ¿verdad? Pero no tan obvio, amigos. ¿Por qué? Porque hay un tip clave y es que el video que vas a subir a YouTube tenga el mismo nombre que le vas a poner en YouTube. Mayormente cuando tú tienes un video que has grabado con tu celular o que acabas de guardar con tu editor de video, nunca... miren, por ejemplo acá dice 3GP. Pero yo voy a subir este video a YouTube y le voy a poner que es now, no 3GP. Yo tengo que poner este dato. Este es el primer punto que toda persona que sube sus videos hace mal. Tiene que tener el video, tu archivo, el mismo nombre que vas a subir. ¿Para qué? Para que se posicione mejor a la hora de que alguien lo busque en YouTube. Y hablaremos otro día de esto. Es un tema más avanzado, ya es SEO. Pero por hoy solo entiende que por favor tu archivo de video tenga el mismo nombre que el video que vas a poner a YouTube. Vamos por el paso 2. Y el paso 2 sería cargar tu video a YouTube. Aquí hay un icono en la parte de arriba, un videito más un más. Le damos clic en el icono y clic aquí donde dice la opción video. Aquí vas a escoger qué video quieres subir, tal cual estuvieras subiendo una foto a Facebook. Yo voy a elegir el video, ¿se acuerdan? Que le pusimos el nombre de que es now. Y aquí voy a poner el mismo nombre de mi archivo. Este vendría a ser el paso 3, poner un buen nombre en tu título, poner una buena descripción y poner unas buenas etiquetas para que tu video se posicione. En el nombre usa el sentido común, no pongas algo muy largo y algo que nadie va a buscar. Pon palabras claves. Si tú estás haciendo un video respecto a no sé, a reparación de celulares, pues pon cómo reparar el celular iPhone 7, no sé, se me ocurre algo. Pon algo que la gente busca, por favor, para que tu video se posicione. Entonces, amigos, en la descripción vamos a poner algo clave, algo corto que describa tu video, pero miren, esto es la clave, que tenga las palabras que has puesto en el título que también se repitan en tu descripción, ¿vale? Listo, más adelante hablaremos más profundo de este tema. Por ahora solo quiero que entiendas esto, lo más básico. Ya tenemos el título, ya tenemos la descripción, ahora seguiría poner las etiquetas, pero si nos damos cuenta aquí en la aplicación de YouTube no nos da la opción de poner etiquetas. Entonces, ¿qué hacemos? No te preocupes, ya ponlo a cargar. Ya, esto es cargar ya el video. Vamos a ponerlo a cargar el video. Y vamos a instalar la aplicación. Instala esta aplicación en tu celular que se llama YouTube Studio. Y una vez instales esta aplicación en tu celular de IT Studio, vamos a entrar y aquí va a estar el video que has cargado o estás cargando. Te va a aparecer ahí. Vamos a entrar aquí y aquí en editar le vas a dar clic y desde aquí sí vamos a poder poner las etiquetas. Miren, por ejemplo, dice que es now, es mi título. Tengo una descripción acá que es now y palabras claves. ¿Sí? Puedes poner una información de tu número o ya depende de qué intención tiene tu video. Y aquí abajo dice etiquetas. Si te das cuenta aquí. ¿Qué significan las etiquetas, amigos? Las etiquetas son palabras claves para que Google, ¿sí? El buscador de Google, que es el mismo de YouTube, encuentre tu video. Esto es como hablarle a YouTube, a Internet y decirle aquí estoy, aquí existo. Si no utilizas un buen título, si no utilizas una descripción clave y si no utilizas etiquetas, pues tu video va a estar olvidado por todos. Olvidado en un rincón del Internet. Y el cuarto paso viene a ser tu miniatura. Tenemos que ponerle una miniatura clave a tu video. ¿Sabes qué? Más del 50% de que tu video se haga viral y la gente lo encuentre y le dé clic es tu miniatura. Porque si tienes una miniatura
fea, horrible, nadie va a querer dar clic para ver tu video. ¿Y cómo hacemos eso? Desde el celular es bastante difícil, desde acá, desde la aplicación YouTube no lo puedes hacer. Tienes que descargarte lo mismo, YouTube Studio. Entras a YouTube Studio, entras al video que estás subiendo o que ya subiste, le das clic aquí en editar y desde aquí sí podemos buscar cambiar la miniatura. Aquí dice editar miniatura y por ejemplo, no es lo mismo que esté con esta miniatura, mira, que no se ve tal vez mal, pero no comunica a que esté con esta miniatura que dice que es now, ¿me entiendes? Entonces elige una buena miniatura para tu video, lo más linda que puedas, y si no sabes cómo hacer una miniatura, dale clic aquí donde te enseño cómo hacer miniaturas desde tu celular. Muy bien amigos, felicidades. Vamos a pasar al quinto paso, que es cómo añadir tarjetas y pantallas finales a tu video, que ya más es un bonus extra. En realidad te cuento que con los 4 primeros ya está tu video en internet. Te felicito por ellos, y cómo hacer este quinto paso te lo voy a dejar en un link para que este video no se haga más largo. Bueno amigos, lo prometido es deuda, te dije que al final te iba a dejar el tip. ¿Sabes qué? Este tip lo voy a llevar en 2 áreas. Uno, el área técnica. ¿Qué es el área técnica? Para que te vaya bien en tu canal tienes que tú provocarlo. Ya no va a ser orgánico, no va a ser natural. Muchos suben un video y ya quieren hacerse conocidos. Muchos solamente ya se crearon su canal y están escribiéndome: Henry, ¿por qué nadie me encuentra mi canal? ¿Sabes? Nadie te va a encontrar, tienes que tú inducirlo. Compártele a tu familia, dile a tus primos, tus familiares: oye, me creé mi canal en YouTube, apóyame, suscríbete, mira mis videos. Compártelo en tu Facebook, compártelo en tu WhatsApp, en tus redes sociales. Tú tienes que inducir que al principio la gente te siga. Y lo otro es en el área mental. Y aquí sí ponme atención por favor, porque tú te puedes volver experto. Todos los trucos puedes saber, puedes comprarte la mejor cámara, puedes saber todo. Pero si no tienes la actitud para atreverte a hacer videos, a hacer esto y lanzarte a pesar de la vergüenza del qué dirán, nunca vas a alcanzar nada. Ya he podido detectar que más del 50% de las personas que me escriben en mis redes sociales con el tema de YouTube: Henry, ¿cómo subo? He detectado que ya no es lo técnico, es la mente. No se atreve, me dice: pero Henry, no me va a salir bien, no tengo buena cámara, y excusas, quejas. Si tú tienes muchas excusas y quejas, no vas a tener éxito ni en YouTube ni en cualquier negocio. Y ahora bien, entonces, ¿qué hago, verdad? Pues edúcate. Yo tengo unos audios que te voy a compartir. Necesitas tú educar tu mente para que tengas buena actitud. ¿Ya? Y con buena actitud vas a alcanzar el éxito, no solo en YouTube, sino en cualquier área de tu vida. Nos vemos en el próximo video, donde te voy a enseñar cómo paga YouTube, cómo hacer para que YouTube te pague, cómo monetizar tus videos, y te voy a enseñar ya los cheques, las comisiones que me estoy generando de YouTube. Sí, ya YouTube me está generando ingresos y te voy a enseñar en el próximo video. Nos vemos, suscríbete para que te enteres cuando sube ese video. Dale clic aquí en suscribirte, clica la campanita, coméntame aquí en este video qué necesitas, qué te está haciendo falta para seguir creciendo. Yo leo todos tus comentarios, ojo, porque estoy recopilando las mejores preguntas para crear contenido, crear videos respondiéndote tus dudas. Nos vemos pronto amigos, éxitos a todos.